Buenas, bienvenido a un video más de su Clínica GM, de su canal aquí de YouTube de Clínica GM. La doctora Mejía y mi persona, su servidor, el doctor Armando García. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la primera menstruación. La primera menstruación. Doctora Mejía, vamos a platicar hoy con todas nuestras pacientes qué es la primera menstruación, cómo se da, qué cuidados hay que tener, a qué edad es la edad promedio en la que se espera como normal y cuando ya no es normal y tenemos que acudir a una revisión. Gracias por estar pendiente de todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube de Clínica Ginecológica Integral. Recuerden que aquí no solamente somos sus ginecólogos GM, también somos sus amigos. Este tema es de súper importancia para todas las que somos mamás y para las que van a ser mamás. Porque la menarca, que es la primera menstruación, tenemos una niña que ya va entrando a la adolescencia, que ya va entrando a la pubertad y tenemos que estar enterada de qué es lo que va a suceder y cuándo va a ser el inicio y qué vamos a recomendar a nuestra hija, ¿verdad? Entonces la menarquía, como muy bien lo dijo el doctor García, es la primera menstruación que va a tener nuestra hija. ¿Y de qué depende de que la menarquía sea precoz o de qué depende de que sea tardía? ¿O cuál es la edad promedio de la primera menstruación? Según la literatura es a los 12 años la edad promedio, pero ya puede ser desde los 11 hasta los 14 años. Entonces, ¿cuál es el problema de cuando hay una menarquía precoz? Que esta puede ser a los 9 años. Entonces, hay factores que pueden proporcionar o pueden hacer de que la menarquía o que la menarca sea precozmente. Por lo general, doctor García, se habla de los factores socioeconómicos, también se hablan de factores genéticos, donde la niña se está desenvolviendo en su ambiente familiar. Sí, también tiene que ver con la parte de la estimulación del eje hipotalámico. Hay un eje que se llama hipotálamo, hipófisis, ovario, y esto tiene que ver con el manejo de las hormonas. Es decir, qué información están recibiendo nuestras niñas, de dónde están recibiendo esa información, la televisión, el internet, esos videos, el TikTok, el YouTube, son muy importantes, pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que están viendo nuestras niñas, porque eso va estimulando su eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y puede estimular una menarca o el inicio de la menstruación muy temprano. Y la doctora pues aquí nos está comentando de cuáles son esos riesgos, ¿verdad, doctora? Exacto, y si nuestra hija tiene su primera menstruación, digamos que a los 9 años, por lo general esto se da porque el índice de masa corporal de la niña está por encima del 16%. O sea, de que si hay una niña que no tiene una muy buena nutrición, que si nuestra hija no come saludable, que si nuestra hija es muy delgada, por debajo de su índice de masa corporal adecuado, que es el índice de masa corporal es el rango del peso que debemos de tener con respecto a nuestra talla y el peso, ¿verdad? Es el peso ideal. Entonces, si nuestra hija tiene un peso por debajo de lo normal, entonces posiblemente esta niña no va a tener una menarquía normal, o sea, a su edad promedio, sino que puede ser tardía. Entonces, pero si aquella pacientita tiene mayor a su índice de masa corporal, también, o sea, la obesidad, el bajo de peso, la mala nutrición va a causar una alteración en el inicio o la primera menstruación. Primero. Segundo, aquella pacientita que, como muy bien dice el doctor García, que está siendo estimulada por sus problemas familiares, el estrés, cualquiera diría, pero ¿por qué una niña va a afectar su primera menstruación? Definitivamente el ambiente familiar en el cual se desarrolla nuestro hijo es muy importante. Por eso nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado con no causar estrés a nuestras hijas preadolescentes. Entonces, otro factor muy importante es también aquellos factores genéticos. No tiene nada que ver, sinceramente, que si a la mamá le bajó la edad, la menstruación, a temprana edad, así también va a ser con la hija. Según los estudios dice que no hay una relación íntima con respecto a esto, pero sí con la etnia, sí con la alimentación, sí con el ambiente donde la niña se desenvuelve, con el peso, con la nutrición. Por eso que nosotros no debemos de permitir que nuestros hijos no coman alimentos nutritivos. Y hay algo importante, doctora Mejía, que no quiero que se nos escape, y tiene que ver mucho con los tabúes también. Hay tabúes en nuestra sociedad y más en nuestro país, que muchas mamás o muchas abuelitas que están a cargo de las niñas
vienen al ginecólogo a decir, es que fíjese que esta chavala ya le bajó la menstruación, seguramente ya inició vida sexual. Hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones porque lejos de causar o ayudar a nuestras adolescentes, podemos causar un daño. No necesariamente porque le bajó la menstruación es una niña que ya inició vida sexual. Sin embargo, son cosas que quiero dejar claro que no debe de pasar desapercibido. Si está en un ambiente donde la niña puede estar sufriendo algún abuso, donde la niña puede estar sufriendo algún tipo de información que no es adecuada para esa edad, tenemos que estar muy pendientes nosotros, principalmente los padres, que son los encargados de cuidarlas. Así es, y realmente la implicancia con respecto al inicio temprano de la menstruación está que si la niña tiene su menarquía precozmente, ella posiblemente va a padecer de enfermedades cardiovasculares, 1. 2, es una paciente que va a tener riesgo de padecer de cáncer de mama. 3, es una paciente que va a tener riesgo de tener resistencia a la insulina, posiblemente pues obesidad, ovario poliquístico. Aquella paciente que tiene la menarca tardía, que es después de los 15 años, va a tener riesgo de hacer osteoporosis, va a tener riesgo, ¿verdad?, de problemas óseos. Entonces, para que vean, es muy importante que nuestras hijas tengan su primera menstruación en la edad correcta. Ya no tiene que ser ni precoz ni tardía. ¿Cómo yo logro eso en mi hija? Dándole un ambiente saludable, tanto nutritivo, emocional y pues específicamente familiar. Entonces, es importante que nosotros, los padres, tengamos conocimiento para poder ayudar a nuestra hija. Cuando ya veamos que nuestras hijas empiezan a crecer las mamas, entonces esta paciente más o menos en 2 años va a venir su primera menstruación. Primero es el desarrollo de los senos, la aparición de los vellos y luego va a iniciar su primer ciclo menstrual. Entonces, pues para nosotros es muy importante brindarles conocimiento acerca de su primera menstruación para que usted traiga a su niña, ¿verdad?, siempre, o lleve a su niña a una revisión ginecológica, porque también acá, si la niña no le bajó su menstruación, ya tiene 15 años y aún no le ha bajado, significa que hay un problema en ella y tenemos que buscar el tratamiento lo más pronto posible. Es muy importante que si la menstruación ha pasado, es decir, no ha venido la primera menstruación y ha pasado este tiempo, es muy importante acudir con el ginecólogo, con su ginecóloga, porque se van a hacer estudios y se pueden descartar algunas anormalidades, incluso estructurales. Me refiero a estructurales porque hay que ver a temprana edad, con un ultrasonido, por ejemplo, si están todos los órganos genitales internos adecuadamente distribuidos, si, por ejemplo, puede tratarse de un himen imperforado, que la niña sí está menstruando y de repente lo que está haciendo es una menstruación retrógrada, para atrás, para el abdomen, en lugar de estar saliendo por la forma fisiológica que debería de darse. También a las mamás que tienen niñas y que están iniciando su menstruación, hay que tener mucho cuidado con los días de la menstruación, es decir, es normal que hayan ciclos anovulatorios, la niña sangra pero no ovula, eso es lo que ocurre normalmente y por esta razón pueden haber sangrados abundantes o en día o en cantidades de sangrado. Entonces esto es diferente, es decir, que una mamá nos diga es que mi niña mucho sangra en días de sangrado o muchas toallas se tiene que cambiar, son cosas diferentes. Si hay mucho sangrado y la niña está perdiendo mucha sangre, tenemos que estar muy de cerca porque estas niñas nos hacen anemia. También, doctor García, disculpe, aquellas niñas que ingieren lácteos de soya o carne de soya, son niñas que posiblemente van a tener una menarca precozmente por la estimulación. Sí. Por la hormona que trae la soya, que es la isoflavona de soya. Entonces eso también estimula a una menarca precoz. Pero bueno, yo creo que hemos abarcado y les invitamos de que si hay dudas, si hay inquietudes, por favor aquí abajo en el video nos pueden hacer preguntas que siempre con mucho amor les vamos a estar contestando y también aquí pues los estamos esperando, doctora Mejía. Hemos llegado al final de este súper interesante video para todas nuestras hijas preadolescentes. Recuerde que su doctor Armando García y su servidora la doctora Fátima Mejía somos sus ginecólogos de Clínica Ginecológica Integral y recuerde que no solamente somos sus ginecólogos, también somos sus amigos. Clínica GM, siempre contigo.